importante que podamos elaborar preguntas al final, ¿cierto? En los conversatorios lo más importante es el espacio de preguntas. Entonces yo espero que todos estén muy pilosos, anotando las inquietudes que tengan ahí en el cuaderno, ¿cierto? Y al final podemos conversar sobre esas preguntas, ¿cierto? Sobre esas inquietudes que suscite lo que yo les diga. Bueno, chicos, iniciamos hoy. Este es el conversatorio que hemos titulado Diálogo sobre la Libertad, en el marco del proyecto de democracia del SECAS. Este proyecto de democracia lo integran, además de quien les habla, el profesor Pablo Hernández, la profesora Janet Tamayo de primaria, la profesora Alexandra Pérez y el profesor Jaime Pérez, que por aquí nos acompaña también, ¿cierto? En el marco de este proyecto hemos venido trabajando en estas actividades. Ayer tuvimos el cineforo y las cometas en primaria, el cineforo fue para el bachillerato. Ustedes también tuvieron un espacio de cineforo con el profesor Pablo, y esta es como la segunda jornada de actividades, y nos corresponde entonces a sexto, séptimo y octavo estar en este conversatorio, ¿cierto? Como ya les dije, la idea del conversatorio es que al final puedan haber muchas preguntas, estemos muy pilosos todos, ¿cierto? Respecto de lo que diga el profesor, si está muy enredado, si estamos de acuerdo, si de pronto no estamos de acuerdo, tenemos otra idea de lo que es la libertad, ¿cierto? Ese va a ser el tema de hoy, hablar sobre la libertad. Y cada uno de nosotros a lo mejor ya tiene una idea, ¿cierto? Por muchas fuentes, por su familia, ¿cierto? Por su círculo social, sus amigos, de lo que es la libertad. Nosotros vamos a explorar hoy esa palabra, ese concepto. Bien, para empezar, yo les quiero leer un pasaje muy corto, muy corto, de un libro que se llama El contrato social, de un tal Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es un francés muy importante, es un señor muy importante. Sus ideas fueron muy importantes previas a la Revolución Francesa. De eso me imagino que con el profe Pablo o en otras áreas han tenido el tiempo de profundizar o por su propia cuenta. ¿Cierto? Esa Revolución Francesa supone un momento muy importante para la historia de la humanidad, 1789, hace ya un ratico largo. Y Rousseau, que era un tipo muy preocupado por este tema de la libertad, extremadamente preocupado por la libertad, hacía las veces como de un animador o de un precursor de lo que hoy conocemos como democracia moderna. Y Rousseau, en ese libro que les mostré, El contrato social, decía lo siguiente, ese libro abre con las siguientes palabras, muchas pilas a estas palabras de Rousseau. Dice Rousseau, el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes encadenado. Incluso el que se considera amo no deja de ser menos esclavo por ello que los demás, ¿cierto? El que se considera amo también de cierta forma es esclavo. ¿Cuál es la idea principal ahí de Rousseau? Rousseau pensaba que todos los seres humanos, todos los seres humanos, nacen libres y que la libertad es la característica principal de todos nosotros. Todos los seres humanos tienen esa característica. Sin embargo, Rousseau veía que en el mundo en que le tocó vivir, en esta sociedad que le tocó vivir, él dice, más allá de que esa sea nuestra condición casi que natural, yo lo que veo por todas partes es gente entre las cadenas, gente encadenada, gente que no está libre, personas que no están libres. Tanto el que es esclavo, ¿cierto? Como el que es amo, ¿cierto? Él decía, yo lo que veo es que todos están encadenados. ¿De qué se trataba entonces para Rousseau con esa afirmación? De empezar a indagar sobre cuáles son esas cadenas que no lo hacen a uno ser libre. Esa es como la gran pregunta de Rousseau, ¿cierto? Hay unas cadenas que nos están atando y no nos dejan ser libres. Y ese atributo natural que es la libertad, eso con lo que todos nacemos, dice Rousseau, se vuelve entonces un problema. Algo está bloqueando mi libertad, algo no me deja ser libre. Y entonces Rousseau advierte que hay como una especie de engaño, hay como una estafa, ¿cierto? El que se cree libre no se da cuenta que también existen esas cadenas. Esas cadenas de cierta manera son como invisibles, son cadenas invisibles que están impidiendo nuestra libertad. ¿Qué otra cosa podemos pensar a partir de ello? Pues que si se trata de mirar cuáles son esas cadenas, entonces empecemos a mirar una de esas cadenas. Hemos comprendido
erróneamente que la libertad es hacer lo que nos dé la gana. Eso es como una primera afirmación, que es como una cadena. La libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Todas las personas que han pensado sobre este tema de la libertad se han dado cuenta que esa expresión de que la libertad es hacer lo que me dé la gana tiene muchos problemas. De cierta manera, esa misma forma de hacer lo que a uno le da la gana es una cadena. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que le da la gana, como lo solemos entender, suele cometer muchos errores. Suele cometer muchos errores. Y como cree que es libre, entonces no se da cuenta que esos errores están es precisamente aprisionando esa libertad. No lo dejan a uno decidir con tranquilidad, no lo dejan a uno decidir racionalmente. Y ese hacer lo que le da a uno la gana responde más a una cuestión de un impulso, ¿cierto? De un deseo, que muchas veces ese deseo va ciego. Entonces uno responde inmediatamente, uno no piensa muy bien lo que hace y el hacer lo que da la gana está entonces propulsado por ese impulso, por ese deseo que está ciego. Por eso la mayoría de veces que nosotros hacemos lo que nos da la gana, nos llevamos por delante un montón de cosas y solamente caemos en cuenta de eso al final de nuestras acciones. Al principio uno pasa muy bueno haciendo lo que le da la gana, pero después cuando uno hace un balance del resultado y se da cuenta de sus errores, se da cuenta que en ese impulso de hacer lo que uno le da la gana, pues entonces a lo mejor daña a alguien o se daña a uno mismo, se daña a uno mismo. Que eso es lo que por ejemplo, Rousseau, este señor con el que empezábamos, por lo que Rousseau se preocupa muchísimo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hay respecto de esto? Entonces, si ya hemos, o más bien se establece que la libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana, y vemos el problema ese porque es un impulso, porque es una cosa inmediata, ¿cierto? Es una cosa así rápida que no lo deja pensar a uno. Dicen otras personas, incluido este mismo Rousseau, que la libertad más bien consiste en darse sus propias reglas. Uno es libre cuando es capaz de organizar, crear y cumplir sus propias reglas. Entonces aquí la libertad ya no consiste, ya lo sabemos, en hacer lo que a uno le da la gana, sino más bien en dictarse normas propias. Entonces, ¿qué hace uno? Si uno tiene que ir a clase, entonces se levanta temprano porque es una regla que uno mismo se está creando. Nadie lo tiene que obligar a eso. Uno mismo pone sus horarios, organiza el tiempo y ya sabe cuáles son sus prioridades, ¿cierto? Las organiza y entonces se da la regla de cumplir con eso que él mismo se propone. Fíjense que sería un problema si nosotros vamos a clase o nos despertamos porque otro lo hace, porque nos obligan. No, eso tiene que ser por voluntad propia. Ahí aparece otra palabra importante para Rousseau, la de la voluntad. Entonces la voluntad es esa facultad que nos permite ser libres. Todo lo que yo haga voluntariamente dice de mi libertad. Yo soy libre cuando ejecuto una acción por voluntad propia, no porque otro me lo dice. ¿Cierto? Se establece entonces aquí otro nivel del asunto, chicos y chicas. La libertad entonces es sinónimo de otra palabra que se llama autonomía. Cuando yo tengo autonomía, cuando yo hago las cosas por mí mismo, sin que otro me esté coaccionando u obligando a hacerlas, sino que es una decisión propia, yo estoy siendo libre. Hay muchas formas de esa autonomía o muchas formas de esa libertad. En nuestro mundo se habla de libertad de pensamiento, de libertad de culto, de libertad en el espacio, de libertad de moverse por todo el territorio nacional. Jero Gallego, eso, gracias a él con el micrófono, de libertad para moverse de un lugar a otro. Ahora estamos en medio de esta pandemia, sabemos que la movilidad es reducida y sin embargo, esa imposición también es dictada por nosotros mismos seres humanos, ¿cierto? Y convenida en nuestra calidad de ciudadanos. Respondemos a quedarnos en la casa para enfrentar esta situación de crisis en gran parte por decisión propia, ¿cierto? Nosotros no tenemos un policía en la puerta de la casa que nos está diciendo que nos tenemos que quedar ahí. Hay una norma que cumplimos porque nosotros lo decidimos, ¿cierto? No porque nos están obligando. Nosotros sabemos que es peligroso estar movilizándonos por la ciudad
por toda esta cuestión del virus, entonces decidimos por nuestra voluntad quedarnos en casa. Ese es un acto de la libertad, ¿cierto? Ese es un acto de la libertad. La libertad, insisto, es tomar nuestras propias decisiones de manera consciente, voluntaria y racional, ¿cierto? Esas son como las características de esa decisión. Esa autonomía todo el tiempo se contrapone a otro estado humano, que es el estado de heteronomía. La heteronomía es entonces todo lo contrario. Es decir, que todas mis acciones se ejecuten, que yo todo lo que haga es porque otro me lo ordena. Entonces, si a mí no me dicen, yo no lo hago, ¿cierto? Si el profesor no me está diciendo todos los días que tengo que llevar el cuaderno a clase, entonces yo no lo hago. Y ese es un estado de heteronomía. Yo respondo a las órdenes de otra persona y no soy capaz de darme mis propias órdenes, de ser consciente de mis propias reglas, de mi propio orden. Cuando uno sabe que nadie le tiene que decir cuál es la materia que toca mañana, cuál es el horario de la semana, por ejemplo, cuando uno ya sabe eso y cumple uno solito con ese patrón, con esa norma, entonces uno está siendo autónomo, ¿cierto? Entonces alguien puede decir, bueno, pero es que a veces no siempre es un problema obedecer órdenes de otro, o no siempre es bueno seguir solamente mis propias normas. Evidentemente, para eso existe algo que se llama sociedad. Y en la sociedad se pueden convenir reglas, se pueden convenir normas, ¿cierto? ¿Como cuáles? Hablemos de unas muy sencillas. Ejemplo, normas de tránsito, ¿cierto? A lo mejor si está el policía de tránsito, el guarda de tránsito, el agente de tránsito en la esquina y tiene un letrero que dice pare, si yo paro, estoy siguiendo una orden de otro que también es racional, ¿cierto? Está cuidando mi integridad física, está cuidando la integridad física de los demás y los criterios para tomar esa decisión siempre protegen al individuo, siempre están protegiendo al ser humano. Entonces ahí está bien. Si en un hospital hay un letrero que dice que no se puede fumar y yo sigo esa orden, yo estoy actuando racionalmente, así sea una orden que me dice otro, porque estoy contribuyendo a que ese espacio del hospital sea un lugar apto para que ahí se atiendan a personas enfermas, ¿cierto? Para no contaminar el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de normas que nosotros vemos en la calle, incluso en la casa, ¿cierto? Cuando nos dicen, no, en la casa a las 8 de la mañana se desayuna, no a las 10 de la mañana. Eso es otra norma y todas esas cosas se pueden convenir. Y eso hace entonces que entre todos podamos establecer reglas generales que no nos perjudican, sino que al contrario nos benefician. Entonces, mucho cuidado. La libertad de hacer lo que yo quiera por mis propios medios es un problema cuando es inmediata, cuando se sigue por impulso, cuando no es reflexionada, cuando es convenida, cuando es pensada, cuando yo considero las consecuencias de mi acción, qué es lo que se puede derivar de lo que yo hago, estoy siendo o estoy más bien ejecutando una acción de mi libertad. Contamos entonces con esa facultad, una facultad muy importante, sin la cual no podríamos ser seres humanos, ¿cierto? Si nosotros todo el tiempo estuviésemos como un árbol, con las raíces en el mismo lugar, sin posibilidad de movernos, sin posibilidad de elegir nuestra ropa, elegir nuestros gustos, elegir nuestra pareja, elegir muchas cosas en la vida, nuestro trabajo, qué sé yo, la carrera universitaria, muchas de esas cosas, entonces yo no sería libre, ¿cierto? Se pregunta entonces Rousseau, bueno, ya sabemos todo este asunto, ya sabemos que somos libres, sabemos cuál es el peligro de entonces tener un exceso con las acciones y entonces estar encadenado otra vez, etcétera. Y Rousseau se queda pensando y dice, pero hay un factor extra. Preguntémonos también por las condiciones que hacen posible que yo pueda ser libre. Porque es que yo puedo contar con toda mi facultad de la libertad, la puedo tener muy, muy bien cultivada. Puedo saber cómo tomar una decisión racional, puedo saber cuál es el peligro de no hacerlo, y sin embargo pueden haber condiciones que a mí no me permitan ser libre, ¿cierto? Entonces, si yo soy un sujeto o un individuo que ya sabe todas esas cosas, tiene toda esa información y sabe además cómo funciona, pero si lo secuestran, por ejemplo, ya no puede desplegar su libertad. De ahí que esa condición, el ejemplo del secuestro,
a mí me esté también limitando en la libertad, más allá de que yo ya sepa cómo funciona y que pueda tomar decisiones racionales. Entonces Rousseau sabía que pueden haber agentes externos, es decir, cosas externas fuera de mi alcance que pueden limitar la libertad. Y la pregunta suya entonces cambia y dice, bueno, entonces el problema quizá puede estar en todas esas cosas que no me hacen libre. Rousseau no alcanzó a ver muchas cosas. Imagínense, él se murió hace mucho rato. Estamos hablando casi de 300 años más. Pero lo que nos deja Rousseau como para reflexionar es un poco bajo la idea, entonces, qué factores externos son los que influyen para que yo no sea libre. Pueden ser algunos muy imperceptibles, cierta pereza, todas esas informaciones y esas cosas que nos llegan de afuera, videojuegos, información que nos hace perder el tiempo, nuestro aspecto físico, a veces le dedicamos mucho tiempo a eso, somos prisioneros de ese tipo de cosas. Entonces, cuando nos enfocamos demasiado en un solo asunto y nuestra vida está girando en torno a la misma cosa, imaginémonos aquel que está todo el día con los videojuegos y sin eso no puede vivir, está siendo prisionero de esa condición externa, ¿cierto? Entonces se trata de no dejarnos aprisionar por esas cosas, de no dejarnos encerrar, de no dejarnos poner cadenas, como decía Rousseau. Paso a una segunda partecita y ahorita ya abrimos para conversar. En la ilustración con la que nos ayudó Pablo, yo le sugerí a Pablo que pusiéramos a Alonso Quijana, ¿cierto? Alonso Quijana es el Quijote de la Mancha, ese personaje. Yo le sugerí que pusiéramos al Quijote ahí, porque a través del Quijote vamos a ilustrar otras cuestiones de la libertad. El Quijote, para el que no lo conoce, y para el que lo conoce también, ¿cierto? El Quijote narra la historia de un señor, es esa gran novela de Cervantes, este español, y narra la historia de un señor que supuestamente ya es un anciano para la época. Entonces este Alonso Quijano se nos dice que tenía algo así como 50 y tantos, 60 años. Y para esa época ya era considerado una persona anciana. Entonces este Alonso Quijano parece que está perdiendo el atributo de su libertad, porque entonces él necesita de los cuidados de una sobrina, necesita de los cuidados de un médico y necesita de los cuidados de una comunidad para poder sobrevivir, ¿cierto? Es como la fase inversa a lo que es un bebé. También necesita que le ayuden a hacer muchas cosas. Resulta que este señor Alonso Quijano es como un poquito necio y entonces se resiste a que le estén quitando esa facultad de la libertad. Entonces el Alonso Quijano, en su necedad, en su terquedad, se inventa un mundo de fantasía y quiere explorarlo. Él dice, yo soy un caballero y yo soy valiente y yo tengo que salir de mi casa y yo tengo que hacer ejercicio de mi libertad. Nadie me puede encerrar aquí en mi casa. Ese señor estaba encerrado en la casa, no lo dejaban salir. Les daba miedo que fuera a la calle. Y él sale y entonces empieza a pelear con leones, la famosa escena de los molinos, se encuentra con otros caballeros, le ayuda a las doncellas, libera prisioneros y hace un montón de cosas que entonces van dando cuenta de la libertad de este Alonso Quijano. Ese Alonso Quijano está acompañado de un amigo muy particular, un tal Sancho Panza. Y ese Sancho Panza parece que es una persona que no es muy culta, al principio es un poquito bruto, hace las cosas aceleradamente, habla muy mal, ¿cierto? Es como mal habladito, todo eso. Y la historia del Quijote muestra cómo este Sancho aprende de su camino con el Quijote, con este señor Alonso Quijano, y se transforma. Otro atributo importantísimo de la libertad. La libertad nos transforma. Hace que nosotros podamos llegar a hacer cosas impensadas, que nuestra humanidad cambie, que nuestros gustos varíen, que cada vez tengamos aprendizajes más amplios. Esa también es una característica de la libertad. La libertad hace que yo aprenda cosas que aún todavía no sé, que pueda tener proyectos, que pueda decir, como solemos decir cuando estamos en el colegio, cuando yo sea grande quiero ser tal cosa. Permite que podamos proyectar eso y que lo logremos en muchas ocasiones, ¿cierto? Eso es como otra característica de la libertad, que uno se pueda transformar. Segundo momentico para ilustrar este asunto de la libertad, también voy a echar mano de otra obra literaria
muchísimo más conocida, me atrevería a decir yo, que el Quijote, que ya eso es mucho decir, es El gato con botas, ¿cierto? El gato con botas es escrito por un alemán de apellido Tieck, un señor que se llamaba Ludwig Tieck, algo así como Luis Tieck. Y este Ludwig Tieck, que era un poeta, ¿cierto? Le gustaba muchísimo escribir, se escribe este relato del gato con botas. El gato con botas no es una creación propia de Ludwig Tieck. Lo que hace Tieck, este señor, es recoger una historia popular, una historia que se contaba en todos los pueblos, ¿cierto? Un relato que mucha gente sabía, lo acomoda literariamente y escribe en principio una obra de teatro que se convierte en un libro. ¿Qué pasa en El gato con botas? Todos sabemos la historia del gato con botas. El gato con botas es ese personajillo que es un animalito que le ayuda al heredero menor de una familia que solamente hereda ese gato, no hereda nada más, le ayuda, como decimos nosotros, a salir adelante, ¿cierto? Le ayuda a desplegar sus facultades. Ese chico que hereda al gato, que es un jovenzuelo, ¿cierto? 18 años quizá, apenas está entrando en la adultez, está muy desesperado, está muy angustiado porque se le acaba de morir su padre, queda solo y solamente le heredan un gato. Ese gato representa la posibilidad, la condición de posibilidad de la libertad de este chico. ¿Cómo? Si en principio él estaba muy angustiado y no sabía qué hacer y las condiciones determinaban su suerte, como se dice, este gato representa como la puerta que se abre hacia la libertad y la transformación de este personaje. Pero ojo, hay una pequeña trampa o un pequeño mensaje encriptado, un mensaje oculto, como en clave, que está en esa obra El gato con botas. Resulta que en El gato con botas es muy extraño, cuando uno lee eso la primera vez le tiene que parecer muy extraño que los animales hablen, que ese animal sea la persona que es astuta, la persona que tiene la razón, ¿cierto? Que sea muy lógico, que calcule las cosas, que sepa diferenciar y que todo el tiempo esté haciendo proyectos y trampas para poder engañar a los demás, ¿cierto? Entonces ese gato está controlando la situación. Entonces uno inmediatamente dice, pero un momentico, si los animales no hacen eso, si al revés, deberíamos ser nosotros los seres humanos los que controlemos a ese animalito, ¿cierto? Son nuestras mascotas, les compramos, dependen de nosotros para el cuidado que les damos, dependen de nosotros para el lugar donde están dormidos, ¿cierto? Los podemos bañar, ellos no se bañan solitos, etcétera, etcétera, más allá pues de la cuestión de su lengua cuando se bañan, pero son animales que dependen de nosotros. Si nosotros dejamos al gatico encerrado, posiblemente el gatico va a sufrir mucho porque no puede comer por sí mismo, ¿cierto? No podría ir a pescar, no podría ir a trabajar para conseguir el mercado. Entonces lo extraño es que ese animal, y además en ese cuento hay muchos animales que estén determinando la situación. Los animales son los que mandan sobre los seres humanos. Ahí hay como una especie de cosa que Ludwig dice que es como el mundo al revés. Ahí se manifiesta el mundo al revés. Y ese mundo al revés dice entonces que nosotros no estamos siendo libres y que todos esos animales y toda esa naturaleza es la que tiene libertad. ¿Cómo termina el cuento? El cuento termina con el gato ofreciendo las condiciones para que este chico sea el que logre la libertad. Y luego de que él tiene todas las condiciones para hacerlo, de que del gato le consigue un castillo, le consigue una familia nueva, todas esas cosas, ya este chico puede tomar sus propias decisiones y recobra la facultad de su libertad. Entonces, como eso, como darle vuelta a ese mundo que muchas veces se nos aparece al revés. Mientras yo no hago la tarea porque estoy conectado al videojuego, estoy ahí en un mundo al revés, se trataría de hacer la tarea, demostrar que mis propias acciones están por encima del videojuego, ganarle al videojuego cuando nos está llamando, por ejemplo. Entonces, en eso, a grandes rasgos, consiste esta idea de la libertad. Puede haber muchas otras. Esto es más o menos lo que yo les ofrezco, ¿cierto? Empezamos con Jacques Rousseau, este francés muy importante, hablando de la libertad, y lo ilustramos con el Quijote y con el gato con botas. ¿Qué es lo que pasa ahí para que uno sea libre? Porque eso tiene que ver con la voluntad propia, porque eso tiene que ver con las elecciones y porque, sobre todo, es una facultad humana que permite que uno pueda derrotar o más bien se pueda deshacer, se pueda quitar todas esas cadenas que lo quieren atar, como decía Rousseau al principio, ¿cierto? No podemos estar encadenados. La libertad tiene que manifestarse y romper esas cadenas. Entonces, chicos, esa es como mi propuesta, era lo que les quería compartir el día de hoy. Ahora
vamos a tener unos 15 minuticos. Yo espero que hayamos tomado nota, como dije al principio, que todas esas inquietudes aparezcan, que aparezcan sus aportes, ¿cierto? Que es como lo más importante dentro de todo el marco de un conversatorio. Si en el conversatorio no se conversa, entonces como que hay un problemilla ahí. Entonces vamos a conversar ahora. Les agradezco mucho y entonces vamos a proceder de la siguiente manera. A través del chat vamos a ir pidiendo la palabra y en el orden del chat podemos ir participando entonces, ¿cierto? Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, un momento, ya tenemos aquí una primera que es la de Juan José Ramírez, ¿cierto? Que ya se nos adelanta un poquito. Pueden ir escribiendo en el chat pidiendo la palabra. Vamos a tratar de invitar a Juanjo para que nos exprese su inquietud. Juanjo, ¿nos escuchas? Bueno, Juanjo tiene ahí problemitas con el micrófono, pero él ya expresó su punto de vista, su aporte, su pregunta en el chat. Juanjo nos dice, como inquietud, después sigue Pablo. Juanjo nos dice, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? Como que no se entiende bien cuál es el ejemplo con los videojuegos. Pilas, lo de los videojuegos es muy importante porque yo estoy seguro que muchas de ustedes, se sienten atraídas, ¿cierto? Sienten como ese llamado del videojuego, ¿cierto? Como, qué bueno ir al videojuego, qué bueno jugar, dejemos la tarea para más tarde, ¿cierto? Eso me imagino que les habrá pasado en algún momento. ¿Qué tiene que ver la libertad con los videojuegos? Yo puedo decidir cuándo es propicio estar en el videojuego y cuándo no. En el momento, Juanjo, para que nos escuchen bien y los demás, en que yo estoy todo el día y todos los días conectado al videojuego, yo ya estoy perdiendo mi libertad, ¿cierto? Estoy dejando que ese objeto que es el videojuego tome decisiones por mí, ¿cierto? Mientras yo sé que con mi familia la cena es a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, pero el videojuego me está llamando y más bien a esa hora estoy en el videojuego, entonces ya me está robando ese pedazo de decisión. Me está robando ese pedazo o está quebrando la norma que en mi casa es manifestación de la libertad, que dice, hemos convenido que este espacio es para hacer esto, para compartir en familia, que este otro espacio es para estudiar, que este otro espacio es para la clase y no para estar en el videojuego, ¿cierto? Entonces, cuando el videojuego, o pueden ser otras cosas, interfiere en esas normas convenidas, racionales, que son para mi propio bien, para mi bienestar, y no me deja estar en esos espacios, entonces ahí se está quebrando la libertad, ¿cierto? También puede ser que si yo decido que todos los días le voy a destinar un tiempo determinado al videojuego, yo estoy ejecutando mi libertad, pero sí sé controlar ese asunto. Cuando eso se me sale de las manos, cuando de un momento a otro son las 2 de la mañana y yo estoy ahí con el videojuego, ahí ya la libertad empezó a flaquear. Ahí ya hay un problema, ¿cierto? Entonces también podemos decidir sobre eso. Espero que haya quedado ahí claro para Juanjo y para los demás. Seguimos por aquí. Juanjo también dice, claro, la cosa es que uno juega cuando quiere y de eso se trata, ¿cierto? Jugar cuando uno quiere y con los límites que uno mismo se imponga, ¿cierto? Bueno, Luis Javier también tiene un aporte, pero antes teníamos a Pablo, ¿cierto? Entonces el orden es el siguiente: Pablo, Luis Javier. Ana Sofía nos puede colaborar ahorita con su punto de vista también, que está interesante. Y ahorita también vamos con Sofía Valencia. Listo. Entonces arranquemos con Pablo. Escuchemos a Pablo todos. Eso de libertad y de libertinaje va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Vamos a esperar qué nos aporta Sofía. Bueno, Pablo, contanos. En una primera instancia, en cuanto a lo del juego, yo diría que la libertad se sesga cuando usted ya está tan inmerso en él que hasta su fondo de pantalla es el juego, todo tiene que ver con el juego, usted está en clase y piensa en el juego. Entonces, cuando ese pequeño gozo, esa pequeña cuestión que es el juego entra de lleno tanto en el núcleo de su vida, es cuando usted pierde la libertad, porque pierde la libertad de mirar hacia otros lados, incluso hasta hacia otros juegos, porque se mete solo en uno. En fin, mi pregunta en general es esta. Cuando estábamos hablando de Rousseau, habíamos hablado de la libertad que se hace con sus propias reglas, pues usted mismo se las delimita. Pero cuando ya citábamos al Quijote, y usted ve que él empieza, pues cuando Quijano empieza a volverse un poco pues, más loco y empieza a hacer ese montón de actividades fuera, cuando él llega y
incluso incomoda a otras personas, como cuando conoce a esta chica, ¿cómo es que se llama? La de la que se enamora. Bueno, cuando él la conoce, ella se incomoda porque él se le declara y estaba con unas amigas, y eso es como una escena en la que la incomoda. Entonces, ¿cómo se sabe que la delimitación de la libertad propia no vulnera la libertad de otros? Es mi pregunta. Dulcinea. Cuando conoce a Dulcinea, están ellas tres y él la aborda con Sancho y él le dice, le empieza a decir unas cosas todas románticas. Ella es como que, hey, quítate del camino que voy de paso. Entonces, pues, ¿quién es ese señor? Entonces, mi pregunta en cuanto al ejemplo del Quijote con sus acciones es, cuando yo delimito mis propias libertades, ¿cómo sé cuándo sé que no vulnero las otras? Porque él no estaba razonando en pro pues no, él no estaba pensando mucho en eso, su razonamiento era caballeresco, él estaba por ahí de loco, pero vulneró muchas libertades, porque él se encuentra con mucha gente que se asusta con él, o que se siente como que... Entonces mi pregunta es como por ahí. Sí, claro, mira, el Quijote Pablo es una cosa muy especial, y chicos y chicas, y ojo, el Quijote tiene de particular que uno, si uno se queda con un pedacito de esa historia, entonces como que no entiende muy bien, pero cuando uno ve qué es lo que pasa con ese señor en todo el trayecto, hacia el final se da cuenta que él vuelve sobre todas estas cosas que está diciendo Pablo y cae en cuenta de cuáles han sido sus excesos. También aprende sobre sus errores y eso también tiene que ver con esta cuestión de la libertad. Y otro punto ahí muy interesante es que como el Quijote está metido en un mundo de fantasía, de todas maneras, hay algo ahí que le dice que dentro de la fantasía él está siguiendo las reglas de ese mundo fantástico. ¿Cierto? Si él cree que puede pelear con un león y se sale de esa lógica, pues ya estaría en otro mundo, no estaría en ese mundo de fantasía. Entonces él sí está siguiendo sus reglas, solo que en un mundo que es fantástico. En el mundo real, el Quijote sigue otras reglas. Incluso hay muchas partes de la obra donde él empieza a operar de otro modo, cuando sabe que entonces viene la sobrina por él, cuando aparece el famoso barbero. Ahí él dice, ah, bueno, con estos yo vuelvo como a las reglas del mundo real, pero él siempre está siguiendo una lógica, ¿cierto? Aunque hay que aprender mucho de esos momentos en que él suele incomodar a otras personas. Listo, pero entonces como por ahí puede seguirse la cosa. Sigamos por aquí, Pablo, con Luis Javier, el aporte de Luis. Bueno, muchachos, con el muy buenos días para ustedes, para los profes que nos acompañan, a Leandro, a Pablo, a Jaime, que lo veo ahí, a Lida la vi un rato, a Beatriz. Eh, a ver, yo quisiera como sumarme a esto que están ustedes discutiendo o que se está planteando para una conversación, sumándole al término de libertad, muy asociado a placer, también muy asociado a miedo, como de alguna manera, y muchos otros términos, esos términos han generado industrias que también tienen unos fines o persiguen unos fines particulares de beneficiarnos muchas veces de ese tipo de situaciones y llevarnos a confundir todo ese tipo de conceptos que finalmente son, diría yo, como una especie de virtudes que tienen que ser muy bien observadas, que son como el pilar de la vida. Entonces, ahorita cuando Juanjo preguntaba por allá qué tienen que ver los videojuegos, y Leandro asumía que cuando, y Pablo también lo decía, cuando uno ya tiene en los ejemplos específicos, en la pantalla son las 2 de la mañana y yo estoy sumergido en esa situación y todo eso me ha desbordado porque a mí se me fue el tiempo, se me fueron mis responsabilidades, se me fueron mis condiciones de pertenecer de ser miembro activo de una familia, de una comunidad, de tener prioridades. Vale la pena mirar si eso que estamos hablando, que es una libertad, más fácil no se ha convertido en otro término que yo traigo a colación ahí, y es la esclavitud. Porque yo diría que son muy de la mano. Y cuando todo eso me desborda, ya estoy desbordado. A mí en la experiencia de mi vida me han tocado compartir situaciones no solamente con adultos, sino con jóvenes como ustedes,
una pérdida de una libertad en términos de una ludopatía. Uy, eso es impresionante, muchachos. Yo no sabía que eso existía. Y yo creo que va muy de la mano del cuestionamiento que hace Juan ahorita, del juego de los manejos o de la pregunta que él inquiere, y cómo yo quisiera asociar todo eso también como a un negocio, ¿no es cierto? Cómo un poder del mundo se da cuenta que hay una forma, un beneficio particular, y entonces, por decirles algo, aparecen los casinos y aparecen todos los días una cantidad de cosas que nos están movilizando, incluso con unas inversiones económicas muy grandes para hacer publicidad, para decirle, venga, atráiganos aquí, nos atraen y nos muestran. Y claro, eso es bonito y es estéticamente marcado por una cultura que nos mueve a todo eso. Entonces, yo creo que ahí vale la pena también como pensar en eso un poquito. Claro, claro, Luis, muchas gracias por ese aporte. Ojo, ahí queda como la palabrita para que después nos interesemos en investigar, la de la ludopatía. Vamos a ver qué tanto tiene que ver eso con los videojuegos, qué tan problemático se puede convertir eso, que ahora vemos como una cosita a lo mejor menor, ¿cierto? Entonces ahí queda pues también como reflexión. Por aquí estábamos, vamos a ir con Juan José Gaviria, que nos tiene un aporte, y luego vamos con Ana, con Sofía, perdón, que nos tenía también ahí el aporte pues sobre la libertad y el libertinaje. Vamos a ir con esos dos a ver si nos rinde el tiempo y luego miramos si vamos con otro. Entonces escuchamos a Juan José. Profe, de cierta forma, pues con lo que decían de los videojuegos, uno pierde como la noción del tiempo y la noción de la realidad, como también uno se ata mismas cadenas con lo que uno invierte la realidad con un juego, como lo que pasó hace un año o dos en Nueva Zelanda, que una persona por adicción a un juego mató a 50 personas como en un bar. Entonces perdió la noción de la realidad y lo combinó con un juego. Entonces se pierde todo. Sí, tanto que a lo mejor en algún momento uno no sabe qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Y cuando uno dice yo no sé qué es lo que estoy haciendo, ese no era yo, perdí la conciencia, Juanjo le da ahí en el punto, dice, se pierde algo, se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción de la realidad, y esa pérdida, encajémosla entonces con esta cosa de también perder la libertad. Es que la libertad es un atributo que uno tiene que conservar y cuidar muchísimo, es una cuestión importantísima para un ser humano. Sin eso como que nos falta un pedazo grande, ¿cierto? Entonces, gracias ahí, Juanjo, por el aporte. Ana, contanos eso, ¿cómo es eso de la libertad y el libertinaje? Pues que yo digo que la libertad, pues es que uno nunca va a ser libre, pues siempre va a haber algo que lo va a atar a uno, nunca va a ser libre, pues siempre van a ser ataduras distintas para cada persona, pues porque ninguno de nosotros somos iguales, pero entonces uno siempre va a ser atado, o sea, nunca vamos a ser libres en ningún momento. Vale, puede ser, pero fíjate que si la cosa es darse sus propias reglas, y si nosotros asumimos que esas reglas también son como una especie de ataduras, pues hasta qué punto, por ejemplo, estaría mal estar atado al orden, estar atado al respeto, estar atado a la responsabilidad. Entonces, fíjate, Ana y los demás, que se trata de que cuando uno escoge esas reglas o esas normas que lo están determinando, sigamos con lo de Ana, que de cierta forma también lo atan, lo contienen, uno puede configurar el contenido de esas ataduras de una forma muy positiva. Entonces, si yo estoy atado a la responsabilidad, si yo me adhiero a la responsabilidad, si se me vuelve una condición inseparable de mí, yo creo que no estaría mal, ¿cierto? Estaríamos eligiendo, digámoslo así, unas buenas ataduras, ¿cierto? Entonces también es muy bueno que la libertad diga que uno también tiene que estar contenido, porque si todo es desborde, pues entonces nos metemos otra vez en un problema. Pero ahí Ana tiene razón, ¿cierto? Ana tiene razón. Un poquito ahí, sí, Ana, ¿quieres decir algo más? Pues sí, uno siempre tiene que tener como las normas sí, porque ya con el, digamos, libertinaje ya sería como pasar por encima de todo, ya ahí no habría respeto, es hacer como lo que se te da la gana siempre. Exacto.
Exacto. Y eso sería más de la mano de lo que llamamos o solemos llamar libertinaje, ¿cierto? A ver si encontramos por aquí, pueden ver el comentario de Beatriz, pero para cerrar, ya se nos está acabando, quisiera escuchar a Miguel Ángel Rojas. ¿Cómo es eso de los presos? Que nos cuente. Miguel, ¿nos escucha? No, no, Digo, que... profe. A ver, Que Miguel, nos, cuéntenos. que nos escriba Miguel, entonces Leandro, que nos no, Miguel. escriba. Sí, ya él contestó, Lida. Miguel, Ya contestó por aquí, hagamos Miguel. aquí la discusión. Me parece muy interesante porque, Miguel, hablemos lo de los presos. Miguel, otra vez te escuchamos. ¿Qué digo, pues? Diga lo que está pensando, Miguel, de No, eso se profe, trata. los presos no tienen libertad. ¿Y por qué será eso, Miguel? Miguel, lo que me contestaste. Profe, porque ellos no tienen derecho a nada, pues allá dentro de la cárcel ellos no tienen como la libertad que tiene uno, pues si me entiende, allá las reglas las ponen son los que los encadenan y todo eso, entonces no pueden. Bueno, ahí Miguel se mete como en un asunto importante. Tratemos de cerrar con esa reflexión valiosa de Miguel. Hay un momento en que estas sociedades han convenido también mecanismos a través de los cuales a uno le quitan esa facultad y ese atributo de la libertad, ¿cierto? ¿Qué se juega ahí Miguel y los demás? Pues que en todo caso la libertad es algo que se puede perder. Y si uno se fija en eso, entonces invita también como a reflexionar cuando Miguel dice, pues no tienen la libertad que uno tiene, ¿cierto? Esas personas no tienen la misma libertad que tengo yo. La libertad de poder salir a la calle, de poder estar en este lugar, en el otro, ir por aquí, jugar, los horarios para hacer lo que quiera, todo se determina, esta es la hora para dormir, esta es la hora para el almuerzo, ¿cierto? Nos invita a pensar que la libertad entonces es algo, ojo, que se puede perder. ¿Cómo se puede perder? Sabemos que hay acciones incorrectas a través de las cuales uno pierde esa facultad también, a través de las cuales se puede restringir. Otra forma, no yendo al caso de pronto tan extremo de Miguel, cuando nosotros nos ganamos un castigo o una penalidad en la casa y nos dicen no va a jugar una semana, en una semana no vamos a tener videojuegos, también nos están quitando esa facultad de la libertad. ¿Por qué? Porque hay acciones sobre las cuales se puede penalizar lo que hacemos. Entonces también es como una cosa que da de la reflexión sobre entonces volvamos a pensar todo el tiempo sobre lo que hacemos y la pertinencia de ello, ¿cierto? Y las consecuencias que eso puede derivar. Chicos, nos hemos pasado unos minuticos, yo les confieso que pasé muy bueno, me gustó, sé que por ahí quedan muchas inquietudes, me imagino que por acá, qué sé yo, Jero Gallego, Jero Montoya, Emily, Alejo Correa, Jerónimo Chavarría, ¿cierto? María Paulina, Manuela, todos tendrán mucho para decir, pero yo les prometo que eso lo vamos a continuar por ahí en clase, en espaciecitos donde podamos conversar. Entonces ha sido satisfactorio, yo les agradezco mucho. Hemos tenido una jornada exitosa y los invito a que vayan a sus clases de la última hora, ¿cierto? Recordemos que algunos como sexto ya tienen hora libre luego de que terminemos aquí, pero los demás consultamos con nuestros directores de grupo y nos vamos a las clases que tenemos para cerrar el día. Vale, un abrazo chicos, me encantó verlos y nos veremos luego en clase. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas Chao, gracias, profe. Leandro. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, luego. muchas gracias. Chao. Leo, mil gracias, Chao. muy interesante. Bueno, hasta Sí, luego. chao, mil gracias, Leandro. Chao. Beatriz, chao. Lida, Chao. chao. Que estés muy bien, que descanses. Chao.
Emily, ¿ya terminó el aula?